Hola amigos de En Contacto, el gusto de saludarlos por el aire de la gran Radio Miami Internacional. Este es nuestro habitual abanico de actualidad. En el comienzo del espectáculo en las Américas nos convoca. Angelina Jolie acude a la cumbre de la Unión Africana. Jurassic World hace prehistoria en la taquilla recaudando más que nadie. La cinta de Universal, Jurassic World, ruge en los cines de todo el mundo con un millonario estreno. En el primer fin de semana en la pantalla grande registra ingresos de 511,8 millones de dólares. Éxito histórico para Jurassic World de Universal. Madonna lanza adelanto del video Bitch, I'm Madonna. Estrenan videoclip Jennifer López, Prince Royce y Pitbull denominado Back It Up. Sandra Bullock disfruta ser villana en Minions. La hija de Al Pacino fue reclutada por Victoria's Secret. A los 17 años está por terminar la secundaria y ya tiene contrato para la próxima campaña de la prestigiosa firma de lencería La hija de Al Pacino. Nueva película sobre los pitufos. Demi Lovato hará la voz de Pitufina. La nueva película sobre los pitufos se titulará Head Smurfy y Rainn Wilson hará la voz del malvado Gargamel. El cantante Franco De Vita da concierto en Miami. LA Live, sede de conciertos y premiaciones en Los Ángeles, cambia ahora de nombre por Teatro Microsoft. El teatro más popular de la región destinado a shows en vivo y eventos especiales lanza la nueva sociedad con Microsoft en Los Ángeles, California. El anuncio fue hecho hoy por Lee Sidman, presidente de LA Live y Microsoft Teatro, junto con Jeff Hansen, general manager de Microsoft. El primer concierto programado será en Los Ángeles, obviamente, con Rahman el 28 de julio, luego Juanes el 31 de julio y 1 de agosto, Aretha Franklin 9 de agosto, Marco Antonio Solís 18 de octubre, Marc Anthony Carlos Vives en el Tour Unidos 23 y 24 de octubre y Miguel Bosé 7 de noviembre, entre otras fechas. Ahora damos vuelta de página En Contacto por la gran Radio Miami Internacional. Estos son los temas que otros no te cuentan. Actualidad política y social de las Américas, aquí y ahora. Argentina en Buenos Aires, dijo la diputada Elisa Carrió. No tolero ver a militares presos en Argentina. Dijo del Papa Francisco, cuando jugás en la Argentina te crees Dios y vos sos un hombre, no Dios. Tras reconocerse como actora de las leyes de nulidad, obediencia debida y punto final, la diputada nacional Elisa Carrió en Buenos Aires señaló que quiere verdad, justicia y condena y dijo que no podía tolerar juicios inventados y militares ancianos en la cárcel actualmente en Argentina. No podemos tolerar que se inventen juicios y haya ancianos militares condenados muriéndose en la cárcel. Así lo expresó la dirigente política en una entrevista en Buenos Aires, Argentina. En tanto, en el marco del encuentro entre el sumo pontífice y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la diputada nacional Elisa Carrió y precandidata presidencial de la coalición cívica, pidió a su santidad el Papa Francisco que cumpla con su promesa de no meterse en la política argentina, ya que cuando lo hace, solo sabe ver una unidad básica. La funcionaria ejemplificó sus dichos. El gran Borges decía en una poesía inolvidable en la que yo creo. Ustedes saben que Borges era un místico de cualquier templo, de cualquier dios. La poesía que se llama Ajedrez. El jugador mueve la pieza, pero alguien mueve al jugador, preciso. En ese sentido concluyó, Francisco, ojo, cuando jugás en lo universal, vos movés la pieza y Dios mueve tu jugada. Cuando jugás en la Argentina te crees Dios y vos sos un hombre, no
Dios. También calificó al jefe de gabinete y precandidato bonaerense Aníbal Fernández como el jefe de la mafia y al mandatario bonaerense, gobernador Daniel Scioli, como cómplice, y afirmó que si ganan se va a tener que escapar, ya que la apresarán, como había dicho en otras oportunidades. Un masivo ciberataque iraní contra Israel, así lo denuncia la empresa israelí de seguridad informática Clear Sky. Según informaron, fueron 40 ataques contra blancos israelíes y 500 objetivos en el mundo. Entre ellos un general de la Reserva del Ejército de Defensa de Israel, una empresa consultora de seguridad e investigaciones, el Ministerio de Finanzas de un país del Oriente Medio, la Embajada de Qatar en Gran Bretaña, periodistas y activistas de derechos humanos. Masivo ciberataque iraní contra Israel. Estados Unidos sancionó a personas y empresas vinculadas a Hezbollah. El Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra de sanciones 2 empresas y 3 hombres libaneses señalados como miembros de una red de apoyo clave para Hezbollah. Las sanciones consisten en la congelación de activos y restricciones para hacer negocios. Dijo Benjamín Netanyahu, el reporte de Naciones Unidas sobre la guerra de Gaza es una pérdida de tiempo. Uno de los celulares del fiscal Nisman y 2 pendrives estaban vacíos. Los dispositivos estaban en la caja de seguridad y nunca fueron ingresados en su laptop. El virus troyano del Nextel sería la clave. En Buenos Aires proponen al rabino Sergio Bergman como vicepresidente de Mauricio Macri. El candidato jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta mencionó al rabino y diputado Sergio Bergman para secundar al líder del PRO por la presidencia argentina. Además, negó un pacto con Scioli para perjudicar a Sergio Massa. Las negociaciones sobre el plan nuclear de Irán están virtualmente paralizadas. El acuerdo entre el régimen persa y un grupo 5+1 se está desacelerando. Un alto responsable ruso admitió que la situación inquieta mucho a Moscú. La fecha límite para alcanzar un pacto es el 30 de junio. La mitad de la población dejaría la franja de Gaza por Hamás. Los habitantes de Gaza están hartos de Hamás. La organización que controla la franja costera reveló una encuesta palestina en donde se indica que la mitad de la población dejaría la franja de Gaza por Hamás. La jueza Arroyo Salgado pidió al gobierno K volver a replantear su custodia. El ejército de Brasil asesorará a Ecuador en materia de defensa cibernética. Colombia es el mayor apoyo a salida negociada con la guerrilla terrorista FARC. El tema clave son las regiones afectadas por el conflicto. Allí la población pide una salida negociada en Colombia. Admiten proceso de antejuicio en contra del presidente de Guatemala. Naciones Unidas pide a Honduras que actúe para evitar que las maras recluten niños. Honduras debe hacer todo lo posible para evitar el reclutamiento y la violencia contra niños por parte de las temibles pandillas callejeras maras, ya que el 70% de los homicidios de menores ocurren en el contexto del crimen organizado. Así solicita en un informe hoy el Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas. En Perú, Toledo en contra de que las Fuerzas Armadas combatan a la delincuencia común. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se mostró en contra de autorizar a los militares a salir a las calles para combatir a la delincuencia común, al considerar que esa es una función propia de la Policía Nacional, y propone, por el contrario, fortalecer a esta institución a fin de mejorar su eficiencia. No es novedad, la droga va tomando toda la República Argentina. Una bala entró por una ventana y mató delante de sus hijos a la señora. Fue en Remedios de Escalada, sur del Gran Buenos Aires. Todo se habría originado por la pelea entre 2 grupos que se disputaban poder en la zona. Hubo un tiroteo y la mujer de 35 años recibió un disparo mortal que ingresó por la ventana de su casa.
Vivimos en Argentina, un país narco, corrupto, el peor de Sudamérica, donde no falta nada. Ahora detectan por primera vez a un integrante de una mara en la Argentina. Está bajo observación en el penal de Ezeiza. Es un mexicano y cayó por drogas. Lleva tatuajes de la Mara 18, una de las más temibles del mundo. La pregunta inmediata es, ¿hay más integrantes de la Mara 18 en Argentina? Hablemos de las elecciones en la provincia argentina de Santa Fe, sin definiciones y con muchos cuestionamientos. En Santa Fe, Argentina, elecciones, el escrutinio definitivo en Santa Fe comenzará en 2 días y podría demorar hasta 2 semanas. Esto ya fue denunciado y anticipado en exclusiva por Radio Miami Internacional y TV Radio Miami. Hablamos de la base de espionaje satelital y derribo que la China comunista tiene en Neuquén, sur argentino, con respaldo de los corruptos K. Un nuevo mensaje emitido desde Pekín volvió a poner en alerta a legisladores de la oposición argentina y referentes de las Fuerzas Armadas por el posible uso militar que podría tener la estación espacial que está en Neuquén, sur argentino, con 200 hectáreas cedidas a los comunistas chinos por más de 50 años por el corrupto gobierno kirchnerista. En un informe sobre la estrategia militar de China que Pekín distribuye a la prensa comunista y que consta de 6 capítulos, se da a entender que la Fuerza Aérea se esforzará por cambiar su enfoque de la defensa aérea del territorio, tanto en defensa como en ataque. Y plantea la intención de construir una fuerza de defensa del espacio aéreo como una estructura que puede cumplir con los requisitos de operaciones aerotransportadas, proyección estratégica y apoyo integral para la defensa de la China comunista. Ahora, los miembros de la Cámpora que ya están en todos los organismos de gobierno van por las intendencias de la provincia de Buenos Aires. La Cámpora da pelea en intendencias bonaerenses. En Bariloche, sur argentino, entraron a robar a una iglesia y mataron al cuidador. Tierra de nadie, Argentina. Declaraciones de Sergio Massa. En Buenos Aires, con Scioli gobernará la Cámpora. Sin indicios de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Grecia está más cerca de dejar al euro. El Fondo Monetario Internacional revisa en China si incluye al yuan dentro de los derechos especiales de giro. México prepara su propia misión espacial a la Luna, será para 2018. Pequeñas y medianas empresas industriales acumulan 22 meses de caída en producción en Argentina. La actividad se desacelera 1,5% en el mes de mayo, con el segmento de productoras metal, maquinarias y equipos liderando en el área más afectada. Pymes industriales acumulan 22 meses de caída en producción en Argentina. En Buenos Aires, el cardenal Poli respaldó en una carta la continuidad del juez de la Corte Fait. El sucesor de Bergoglio, el arzobispado porteño, calificó en una misiva de venerable y sabio letrado al juez de la Corte Fait y advirtió que los cuestionamientos a su persona vulneran no solo el orden constitucional, sino las normas éticas fundamentales de la convivencia pacífica en el país. Grupo de exilio venezolano preocupado por reunión de Cabello con Shannon. El grupo Venezuela Awareness expresó su profunda preocupación por la reunión que sostuvieron en Haití el presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, y la ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, con el Consejo del Departamento de Estado de Estados Unidos a cargo de Thomas Shannon. Marco Rubio da a su amigo Bush la bienvenida a la carrera presidencial. El senador Marco Rubio, precandidato republicano para las elecciones presidenciales de 2016, dio la bienvenida a la carrera hacia la Casa Blanca al exgobernador de Florida, Jeb Bush, a quien calificó de amigo. Cubanos varados en Colombia piden investigación tras cancelación de sus visas.
Leopoldo López se negó a recibir alimento de su esposa Lilian Tintori. Tintori explicó que López persiste en la huelga de hambre porque ya hay más de 100 venezolanos acompañándolo en esta gran protesta y siente una responsabilidad muy grande. El Dalai Lama celebrará su cumpleaños número 80 en California. Tras el evento, el Premio Nobel de la Paz de 1989 viaja a Nueva York, donde ofrecerá clases de técnicas de meditación el 9 de julio y participará de una ceremonia religiosa y un acto público en gratitud a Buda, organizado por asociaciones tibetanos de Norteamérica. Una réplica de la Santa Sábana se va a exhibir en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en Argentina. Ustedes son una riqueza para la Iglesia, les dijo Francisco a los scouts y guías. Es un récord mundial. Los caballeros de la Orden de Colón obtienen récord de donaciones en los Estados Unidos de América. La información que nos llega de Washington dice que los caballeros de Colón distribuyeron el año pasado $173.550.680 en ayudas, estableciendo un nuevo récord mundial. A esto se suman más de 71,5 millones de horas de servicio donadas por cada uno de sus miembros. En América, el Papa Francisco encontrará una iglesia que está viva con el amor de Dios y el amor al prójimo, y los caballeros de Colón son excelentes ejemplos de esta realidad. Lo afirma Carl Anderson, caballero supremo de los caballeros de Colón, al destacar que esta organización batió en 2014 un nuevo récord mundial de donaciones. También apoyo a los cristianos perseguidos en Irak y Siria por la organización terrorista Estado Islámico. Gracias por acompañarnos con todos los temas, abanico de actualidad. En Contacto, la información al instante en la gran radio Miami Internacional.